Creo que es importante hacer memoria porque la memoria nos conecta, no solo con el pasado, con los recuerdos del pasado, sino con el entorno presente, con las vivencias del presente y también nos permite un poco visionar cómo puede ser el futuro, nos permite también la memoria proyectar acciones colectivas para el bienestar de una comunidad. Creo que es muy importante hacer memoria porque eso nos lleva a reconstruir un pasado que a veces uno olvida y a estar más unido con las personas. Como individuo, para alimentar esa historia colectiva que construimos entre todos. Cuando olvidamos es realmente cuando matamos a esos seres queridos. Entonces, porque es necesario que sigan viviendo en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras almas. Por eso es que hacemos memoria, por nosotros y por otros. Considero importante construir memoria porque nos permite reconocernos no solo como individuos, sino como comunidades. También la memoria es una herramienta ética y política para reconocer procesos, comunidades, territorios, como dice el dicho, conocer para no repetir. Cordial saludo, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de El Siriri Podcast, un espacio para la difusión de información de su interés creado por el colectivo Voces con Sentido. Este espacio pretende llevar hasta sus hogares información pertinente para el conocimiento y el reconocimiento de las dinámicas sociales de nuestro municipio, de nuestra región y, por qué no, de nuestro país y también de forma internacional, un espacio para la reflexión, pero también para la creación de la cultura política. Les recuerdo que estamos en redes sociales como el_Siriri_ en Instagram y en TikTok para que ustedes puedan ver contenido alternativo y vuelvan a este contenido a partir de la página de YouTube. El día de hoy hablaremos de memoria, un concepto fundamental para la identidad y el futuro de nuestras comunidades. No hablaremos solo de la memoria individual, también hablaremos de la memoria colectiva y la memoria histórica. Este tejido y este entramado nos permite, además de ver hacia el pasado, para la no repetición de actos violentos y para la dignificación de las víctimas. La memoria, según los académicos como Elizabeth Yellin, es un campo de lucha que intenta preservar el pasado para nuestro presente, pero ¿con qué fines? No solamente para la preservación de los saberes, de las tradiciones, de nuestros pasados en común, también porque esta memoria resguarda las huellas del conflicto. Como establece la unidad para las víctimas, los procesos de memoria histórica fortalecen las garantías de la no repetición e instalan una reflexión profunda sobre el impacto de la violencia en nuestra sociedad. ¿Por qué no hablar de este tema en el Siriri Podcast? Por eso les doy la bienvenida a dos invitados que precisamente desde su experiencia, pero también desde lo académico, desde lo vivencial, hacen parte precisamente de esta memoria que se teje en nuestro municipio, haciendo parte de colectividades, pero también de espacios que brindan atención a víctimas. Le doy la bienvenida a Ramiro Quintero, quien atiende en nuestra oficina de víctimas del municipio de Sonsón. Él tiene una vasta experiencia en el tema, también ha hecho parte de otros espacios, también ha estado en creación de literatura para hablar del tema. Y por supuesto nuestro segundo invitado, Bernardo Marulanda, que hace parte de nuestro colectivo Voces con Sentido y quien también desde su experiencia laboral y desde lo académico se nos permite conversar sobre este tema. Les doy la bienvenida a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y este tema se vuelve muy pertinente precisamente en esta época. ¿Cómo está? Ramiro, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante que se abran estos espacios para abordar el tema de la memoria, que es bien importante en este territorio que ha sido bastante asolado por los conflictos armados y que precisamente en estos momentos seguimos reciclando toda clase de las violencias.
Claro que sí, Ramiro. Como habíamos hablado al principio del podcast, un concepto de la no repetición va a ser algo que se va a abordar durante este espacio, y por eso quería empezar con esa pregunta, con una pregunta, porque la memoria es la espina dorsal de los derechos, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Bernardo, ¿por qué es considerada la principal garantía de la no repetición el concepto de memoria? Bueno, es muy simple. Si uno en la vida cotidiana se tropieza con algo, con algún obstáculo, y se le olvida que ese obstáculo está ahí, pues va a seguir tropezándose con ese obstáculo. Por eso la memoria no es solo memoria, la memoria es historia. La identidad nuestra no es el nombre que está en la cédula ni el que nos pusieron nuestros padres. Casi nosotros recordamos 2, 3, 4 apellidos, pero nosotros podemos tener 20 o 30 apellidos. Y nuestra historia es constitutiva de esas generaciones, de esos apellidos que nos hacen ser lo que somos hoy. Y lo mismo pasa con los colectivos y con la vida de un municipio o de un pueblo específico. Es la historia la que permite reconocerse y ser lo que es. Por eso los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la repetición sin memoria no serían posibles. Es decir, si no se establece un relato de los hechos y de lo que sucedió, no puede haber posibilidades de justicia. Si las víctimas y los victimarios y la sociedad en su conjunto no reconocen qué fue lo que pasó, es imposible que haya, desde el punto de vista de la justicia transicional, una posibilidad de que nos podamos reconciliar. Y no es posible establecer de alguna manera penas que son también en la justicia transicional, no penas privativas de la libertad, sino penas que permitan resarcir el daño, pues tampoco podría ser posible. Y finalmente el tema de la repetición, lo que dije ahorita, si yo no recuerdo qué fue lo que pasó, pues voy a volverlo a repetir. Y si no recordamos, quienes desde esas dimensiones de lo social, de lo político, de lo cultural, hicieron que el conflicto pudiera generar estas situaciones en las que vivimos, pues es imposible poder establecer posibilidades de reconciliación y de poder volver a cambiar esas dimensiones y esas condiciones que generaron el conflicto. En este caso, por ejemplo, Ramiro, y hablando desde lo experiencial, desde ese trabajo de campo que se ha hecho en la Oficina de Atención a Víctimas, ¿cómo se traduce esto que nos habla Bernardo? Cuando hablamos de la verdad de las víctimas, ¿qué significa ese reconocimiento oficial para la dignificación y reparación de ellas? El reconocimiento oficial viene desde la Ley 1448, que es la que le da la legitimidad política y social y legal al conflicto armado como conflicto. Recordemos que antes de la Ley 1448 el conflicto armado era tenido en cuenta como no como un conflicto armado, sino como víctimas, sí, pero de grupos delincuenciales de violencia generalizada que no permitían que se abrieran espacios a nivel de atención más integral para las víctimas y tampoco a nivel legal. La Ley 1448 nos trae entonces lo principal, que es el reconocimiento del conflicto armado como conflicto armado interno. De ahí devienen entonces ya todos los demás temas y elementos jurídicos. Uno de ellos es el reconocimiento ya de las víctimas ya como sujetos de derechos de manera integral, como sujetos ya políticos, porque ya las víctimas tienen ese estatus políticos para poder acceder a garantías de reparación integral, que es lo que garantiza en sí la Ley 1448, una repetición integral, que incluye todos los estamentos y todas las dimensiones humanas, tratando de hacer un poquito más llevadera la tragedia que vivieron y por supuesto más fácil de que se puedan recuperar. Entonces ese es el primer elemento y el primer paso esencial para que se pueda dar ese reconocimiento de las víctimas, la Ley 1448, y ahí también entonces se desprenden otras instituciones y otros caminos para que las víctimas puedan expresarse. Ejemplo de ellos es que la misma Ley 1448 ordena crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el que es el garante de la
de la memoria, es el que resguarda la memoria, el que va a garantizar que se resguarde la memoria, no solamente desde unas estadísticas o desde unas publicaciones, unos libros, unas películas o documentales, sino como la expresión en sí de las víctimas, la expresión viva de las víctimas y la expresión real, no lo que cuentan, sino la expresión misma real de las víctimas. Bueno, entonces de la ley 1448 también se desprende otro estamento muy importante, que es la Comisión de la Verdad, que se encargaron de, durante varios años, durante los años que tuvo vigencia, de viajar y de recorrer todos los rincones del país para hablar con las víctimas, para recoger los testimonios reales de las víctimas, no lo que contaran, que yo insisto mucho en eso, que eso tiene muchísima validez. Estos asuntos de memoria y estos trabajos de memoria tienen validez en cuanto son contados por las propias víctimas, se recogen el sentir y la vivencia de las propias víctimas. Eso permite que se haga un juntar las experiencias más reales y hacer las cosas mucho más válidas a como sería simplemente si se hace desde los escritorios de Bogotá. Entonces se hace esta Comisión de la Verdad, lo que hace es que recoge para las estadísticas, que también es importante en los asuntos de memoria tener en cuenta las estadísticas, y nos deja unas estadísticas aterradoras que definitivamente nos avergüenzan ante el mundo, de casi 500.000 de muertos, de más de 100.000 desaparecidos, y así contando por cifras de miles, que torturas, que vulneraciones al cuerpo y a la sexualidad, que secuestros y todas esas cosas. Entonces siempre son cifras alarmantes, pero que también buscan, porque la Comisión de la Verdad no trataba de recopilar las cifras simplemente para sembrar odio, para dejar algo ahí sembrado que pudiera fomentar el odio, sino para fomentar la verdad y memoria. Entonces, desde la ley 1448, desde ese reconocimiento institucional, se ha venido entonces abordando y profundizando mucho en estos temas de memoria, porque son esenciales para la no repetición. El fundamento y el objetivo principal de la memoria es la no repetición. La memoria dignifica, la memoria repara, la memoria restituye, la memoria reconcilia, pero también el objetivo principal es que no se vuelva a repetir eso. Entonces, que esa memoria nos permita recordar y analizar y reflexionar el por qué pasó lo que pasó, y que pudiéramos aprender. Entonces me pego del ejemplo que pone Bernardo de la piedra en el camino. Obviamente yo no puedo quitar la piedra del camino, pero si tengo la memoria, el recuerdo de que había una piedra, entonces ya simplemente doy el paso al lado para no tropezar con ella. La memoria nos permite entonces, que es muy importante que la región de donde llegue este video tengan presente que la memoria no se hizo para perpetuar el dolor, la memoria no se hizo para perpetuar la deshumanización y para perpetuar el sufrimiento ni el conflicto armado. La memoria se hizo para generar espacios de reflexión acerca de lo que pasó, por qué pasó y de qué manera podemos corregirlo para que no se vuelva presente en el futuro. De hecho, esa es una de las mayores falencias que estamos viviendo aquí en esta región Páramo o en todo el oriente antioqueño, en donde estamos vivenciando el gran reciclaje de violencias, simplemente porque no hicimos el trabajo bien hecho de enseñarle o de transmitir estos saberes. La memoria es transmitir los conocimientos también. Entonces, nosotros los que tuvimos la experiencia del conflicto armado, bueno, tenemos la memoria ahí viva y nos ha servido para resignificar nuestro sufrimiento y para empoderarnos y para resurgir del sufrimiento. Pero también tenemos la responsabilidad grandísima de transmitir ese saber a los jóvenes para que no lo repitan. Recordemos que la Comisión de la Verdad le dejó, entre las muchas recomendaciones que nos dejó a la sociedad colombiana como para que no se repitiera el conflicto armado, le dejó a los jóvenes una gran responsabilidad, es simplemente sobre sus hombros. Sobre los hombros de los jóvenes está la responsabilidad de ayudar a que de que no se perpetúe el conflicto y que no se diga. Pero sin embargo no le estamos enseñando a nuestros jóvenes, y lo estamos viendo aquí en la zona Páramo y en todo el oriente antioqueño, cómo los jóvenes están entrando a esas dinámicas de las nuevas violencias que vinieron a estos territorios, violencias que vinieron o que traen aprendizajes militares, técnicos, de estrategias de toda clase, aprendidas y heredadas del conflicto armado viejo. Dominación territorial, extorsión y todas esas cosas que heredamos, que fueron efectivas durante el conflicto armado que hace 20 años azotó esta región, y que hoy nuevos grupos que se hacen llamar distinto y que traen unas nuevas actividades, de todas maneras involucran a nuestros jóvenes. Los jóvenes se están dejando llevar por esa corriente de la violencia, pero no tienen ni la menor idea de que hace 20 y 30 años jóvenes
como los que éramos jóvenes en esa época, también pasamos por esa situación. Bueno, ahorita más adelante de pronto profundizamos un poco en ese tema porque incluso lo habíamos conversado antes de poder grabar este podcast y era hablar un poco de esa estigmatización que están teniendo actualmente las víctimas de ese nuevo conflicto, de ese conflicto reciclado, como dices. Volvamos un poco al tema de la dignificación para la no repetición y hablemos un poco del tema de Sonsón, ya que Ramiro nos habla del territorio páramo y de esta región, que aunque nosotros creamos este contenido desde Sonsón, igual queremos que sea un contenido que transversalice algunas temáticas que se puedan tratar a nivel nacional. Entonces, la memoria se ha convertido en una forma de reconocimiento para las víctimas, ¿cierto? Entonces, como preguntarle a Bernardo cómo construyen las propias víctimas en sus territorios esa memoria que les devuelve la dignidad y qué papel juega esta memoria local en la garantía de la no repetición. Bueno, creo que Ramiro poco ya lo esbozó en el sentido de que dignificar a las víctimas era volver a mostrar de manera pública que esas personas que sufrieron las consecuencias del conflicto armado, desaparición, homicidios, la gente, la sociedad pudiera conocer que esos seres humanos no eran personas que se podían de alguna manera discriminar y excluir con la famosa frase de algo debió haber hecho mal, sino que eran seres humanos con sueños, con ilusiones, con posibilidades de estudiar, con posibilidades de buscar en la vida una mejor forma de vivir, estudiar, trabajar, poder sostener a su familia, pero que por esas circunstancias de conflicto terminaron siendo víctimas de algo que ellos de alguna manera no pidieron directamente. Fueron personas que por esas dinámicas de conflicto terminaron siendo, perdón la redundancia, víctimas del conflicto. Entonces había que volver a poner en lo público quiénes eran hijos, eran esposos, eran padres, hermanas, y eran personas con muchas habilidades y con muchas capacidades que pudieron haber hecho para la sociedad cosas muy positivas. Y resignificar y dignificar a estas personas es un imperativo ético y político en términos de que eran parte de una sociedad y que esa sociedad de alguna manera los necesita para otras posibilidades que ellos tenían de ser personas. Entonces pienso que aquí en Sonsón, por ejemplo, se hicieron muchos eventos en términos de buscar con las fotografías de las personas poder escribir y poder mostrarle a las poblaciones quiénes eran, cuáles eran sus sueños, cuáles eran su estudio, si era un padre, si era una madre, si era un hermano y qué significaban para sus familias y para la sociedad. De pronto, volviendo al tema, Ramiro, que menciona Bernardo sobre estos actos simbólicos de traer nuevamente fotografías de las víctimas o de los seres queridos que fueron, bueno, valga la redundancia nuevamente, víctimas del conflicto, ¿qué otros actos simbólicos oficiales o no oficiales, porque también lo habíamos conversado, aquí la ciudadanía y mucho la colectividad ha generado esos procesos de memoria? Mencionemos algunos que se hayan dado en Sonsón, que hayan sido significativos y que continúen pues actualmente generando alguna juntanza o algún mensaje de memoria. Y de pronto, ¿qué hace falta desde tu punto de vista? Porque también puede que se hayan quedado en una memoria que ya trasciende, ¿cierto? ¿Qué hacer nuevamente? ¿Qué hacer ahora para poder que la colectividad cree esa memoria? Bueno, antes de responder, me quisiera tomarme el atrevimiento de acotar a lo que decía Bernardo, y es que me parece muy importante reconocer que esa movilización que Bernardo menciona se viene dando desde muchísimo antes de que la memoria fuera legal a través de la ley 1448, desde que se conceptualizara la memoria en sí a través de la ley 1448. Recordemos que Bernardo de eso fue testigo también,
que durante la época de hace más de 20 años, cuando esta zona, toda el oriente antioqueño, estaba sumergido en la más grande crisis humanitaria que hayamos vivido, se empezaron a dar esas movilizaciones. Inicialmente las movilizaciones no se dieron con la intención de hacer memoria, se dieron esas movilizaciones con la intención de hacer resistencia, de hacer frente a la violencia que estaba desbordada. Era un acto de supervivencia. Entonces la gente se unió, las organizaciones, la gente se unió en organizaciones sociales, se unieron las organizaciones sociales con las instituciones y todo el oriente antioqueño vivió un gran auge de unidad. Y esa unidad lo que permitió fue que se movilizara el concepto de derechos humanos, que era importante mencionarlo porque nadie lo mencionaba, el concepto de respeto a la vida y decirle a los violentos, ya, pare, un momentico, frenen, está bien que la violencia pues desboca, pero paren un poquitico porque esto está desbordado, ya no aguantamos más, ya no resistimos más y nos vamos a reventar. El oriente antioqueño se sumó a esa inmensa ola y siembran con ello precedente de movilización que aún sigue hoy sobreviviendo, que ya no sobrevive con intenciones de supervivencia como en esa época, pero sobrevive con las intenciones de hacer memoria, con las intenciones de dignificar, de no olvidar y de traer la paz, porque finalmente este movimiento lo que busca o ese pensamiento que quedó sembrado en el oriente antioqueño en mucha gente es, no, definitivamente merecemos vivir en un territorio de paz. Entonces una vez que pasaron las movilizaciones de estos grupos armados y que el oriente antioqueño pudo vivir y experimentar lo que era unos tiempitos de paz por ausencia de grupos armados que nos atormentaran. Las víctimas pudieron retornar, muchas de ellas, a sus fincas, rehacer sus vidas, emprender nuevos proyectos de vida, en fin, fue un respiro. Y ahí a través de ese respiro entonces ya se empieza a mover lo que eran esas movilizaciones que se venían dando, pero ya darse más en menores cantidades, ya con grupos más pequeños, pero ya con la intención de dignificar, de recordar y de ayudar a que las víctimas superaran. Fueron momentos y fueron acciones y actividades que permitieron a las víctimas resignificar su sufrimiento, que permitieron a las víctimas salir un poquito de su casa incluso, porque entonces aquí les tengo que mencionar que una de las estrategias más eficaces en todo el oriente, que de hecho lo impulsó fue una organización, una ONG que se llama Conciudadanía y otra que se llama Amor, que es Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, y empiezan a utilizar esta estrategia de la casa a la plaza, que fue la primera terapia psicológica en un territorio y psicosocial en un territorio que no tenía ni siquiera programas de apoyo psicosocial. No habían programas de apoyo psicosocial. Entonces esas ONGs crean las Provísame, que fueron vitales porque fueron las psicólogas, mujeres de la comunidad que fueron capacitadas para brindar apoyo emocional y contención emocional a las víctimas. Y esa estrategia de la casa a la plaza permite que se fuera y se le tocara las puertas a las víctimas. Y bueno, usted no quiere salir porque tiene miedo, porque tiene temor, porque tiene desconfianza, porque siente que esta nuestra cultura viene de una vereda y la zona urbana, sea Sonsón o sea Argelia, es muy distinto. En fin, por muchísimas razones, el enorme trauma que queda en la guerra encierra a las víctimas y la estrategia le dice, vámonos para afuera y juntos construimos nuevos vínculos. Está bien, a usted le rompieron sus vínculos allá en la comunidad, necesita rehacerlos y crear nuevos vínculos. Entonces vamos a crearlos a través de la organización aquí en este pueblo. No estás en su vereda, no le podemos devolver su vereda, pero vámonos. Y entonces se juntan las víctimas y empiezan entre ellas a hablar, empiezan a abrazarse. Recordemos que una de las estrategias también muy efectivas y muy famosas de esa época fue los abrazos. Por eso a esas mujeres se les llamaba, porque en la mayoría de víctimas que se juntaban eran mujeres, y se les llamaba las abrazadas, pero eran abrazos que permitían reconocer en el otro el dolor, reconocer en el otro la hermandad y generar ese vínculo nuevamente, ese vínculo que era tan esencial para que la víctima pudiera recuperar la confianza en el mundo, la confianza en el entorno y la confianza en las personas, en las ganas de vivir. Entonces, todos esos movimientos que les estoy hablando, todos esos son acciones de memoria, pero que se dan ya no con la resistencia de antes, ya sea es con la necesidad de ayudar a resurgir y de ayudar a sanar y de ayudar a cicatrizar heridas y ayudar a resurgir en el mundo. Y más adelante, ya en la medida en que las víctimas van empoderándose, se van haciendo dueños de sus proyectos, generan unos nuevos proyectos de vida o fortalecen los que tenían, o en fin, reinician su vida y sienten un poquito más
fortalecida su capacidad de resistencia al dolor, que eso es, definitivamente el dolor pues lo van a aportar toda la vida, pero que ya tienen capacidad de afrontarlo y de rehacer su vida sin necesidad de, pues, de estar sufriendo tanto y de estar atormentándose tanto. Entonces ya estas movilizaciones y estos actos simbólicos ya permiten ya más, entonces introducir actos ya de recordar para dignificar, recordar para, sobre todo, que no se vuelva a repetir. Entonces tenemos las marchas de la luz, que eran movilizaciones en donde la gente se iba con esas velitas que significan la esperanza en un futuro mejor, la esperanza en que no vayamos a volver a enfrentar ese sufrimiento tan atroz que vivimos, esa guerra tan atroz que vivimos. Se dan las aquí en Sonsón, son muy famosas, que aún las hacemos todavía, las trochas por la vida. Las trochas por la vida son espacios que permiten que la comunidad se movilice para resignificar espacios de conflicto. Entonces hemos tenido trochas para ir a embellecer los calvarios, para los calvarios que tienden a dañarse, a despintarse, se le borra la fecha y el nombre de la víctima. Entonces esas trochas por la vida nos ha permitido entonces recuperar esos calvarios y decirle a toda la sociedad, bueno, nosotros estamos aquí para defender la memoria y no vamos a permitir que estos hermanos que murieron vayan a quedar en el olvido. La memoria, recordemos, visibiliza, la memoria permite que haya olvido del que sufrió, del que fue invisibilizado o del que desapareció de la vida. También hemos tenido resignificación de espacios como el de La Pinera, que fue muy famoso por lo que pasó allá, pero también hemos tenido resignificación de espacios como desde La Paloma hasta el Pajonal, que fue un grupo. O sea, las trochas de la vida tienen como objetivo principal es resignificar espacios en donde se violentó de manera masiva los derechos humanos. Entonces aquí nos surge que La Paloma, que La Quiebra, tremendo que pasaba en La Quiebra, donde habían retenes de toda clase y subieron todas clases de vulneraciones, que el Pajonal, en donde se estableció durante varios años un retén macabro en donde mucha gente allí murió y fue desaparecida, o que La Pinera, o que los caminos, trochas, carreteras en donde se vivieron esos hechos, nosotros los recorremos nuevamente y le decimos a la sociedad, primero, nosotros no los estamos olvidando y estamos contribuyendo a que nos queden en el lugar. Bueno, precisamente hablando de las trochas por la paz, ¿cierto? Por la vida, perdón. Las trochas por la vida, el tema de los calvarios, esa resignificación de esos espacios que fueron espacios de violencia. Yo quería que de pronto Bernardo nos hablara un poco sobre el tema ancestral y cultural y cómo se convierte esa resignificación, pero también ese embellecimiento de los calvarios, que es un tema más religioso. ¿Cómo se convierte esto en una herramienta de resistencia y reparación simbólica? Bueno, voy a tratar como de decir que finalmente todo lo que hemos hecho es muy importante, pero que no trasciende en el tema de la no repetición. Si todo eso que hemos hablado y que hemos dicho, que me parece muy importante, en el tema del apoyo psicosocial, en el tema terapéutico, en el tema de resignificación, en el tema simbólico, si eso no se convierte en un instrumento para cambiar las condiciones que le dieron pie al conflicto, pues finalmente eso es muy importante, pero no es un motor, es un ancla. Y no puede ser un ancla. La memoria no puede ser un escenario para que la gente se sienta reconocida, dignificada, pero que no posibilite generar transformaciones sociales, políticas y culturales para que la dinámica cambie. Que es lo que estamos viendo hoy, que eso no cambió. Entonces, cuando uno mira la línea del tiempo y mira todo lo que hemos hecho, que es muy, muy importante, no generamos una posibilidad para que esto genere incidencia social y política para transformar las instituciones y la realidad social, política del territorio, para que no se repita, y por eso estamos viendo hoy que eso se está. Entonces, cuando se dio el tema del conflicto, muchas de las dinámicas sociales, muchas de las dinámicas culturales fueron golpeadas y desaparecieron, porque mucha gente tuvo que ir, mucha gente tuvo que desplazar. Entonces el tema del cultivo, de las fiestas, de esas actividades que se hacían para poder mantener la comunidad unida, el tema de los convites, el tema de fiestas, de las actividades que hacían
que la gente pudiera tener unas redes sociales, no solamente de apoyo, sino de vínculos específicos, desaparecieron. Y aún siguen desapareciendo porque se fue un actor y llegó otro, ¿cierto? Llegaron gremios económicos a buscar establecer dinámicas de carácter casi que agrícola de manera industrial, el tema del aguacate, el tema de los productos, y eso ha venido de alguna manera todavía deshilachando esas redes sociales. Porque muchas veredas en las que la comunidad se conocía, pues fueron vendiendo sus territorios y esto va y desapareciendo y fue desapareciendo. Esto también es producto de esas cosas que vienen de atrás y que nosotros no vimos y que no pudimos, o vimos pero no hemos transformado. Entonces pienso que el tema cultural, el tema ancestral, el tema de volver a cultivar, el tema de volver a tener esas actividades que nos permitan sentirnos como comunidad y tener una identidad, hay que volverlas a establecer. Y se establecen solo en la medida en que nosotros, como le dijo Ramiro ahorita, podamos decirle a otras generaciones que no vivieron el conflicto que aquí pasó algo y que ese algo tiene que ser parte constitutiva de nuestra historia para transformar, no para recordar, sino para transformar. Obviamente habrá que recordar para transformar, pero el elemento fundamental hoy es cómo transformamos y nos tiene que servir todo esto que pasó para que busquemos generar incidencia social y política en las nuevas generaciones y en las instituciones para que esto pueda. Si no, pues obviamente estaremos teniendo la memoria histórica como el baúl de los recuerdos, donde vamos, abrimos la tapa, miramos qué pasó y volvemos a cerrar. Y eso no puede seguir pasando. Tenemos que buscar cómo la historia se convierte en un motor para que se genere transformación. Y precisamente ese es como el cierre de este podcast, que además el tema de memoria es bastante denso, bastante extenso, igualmente importante, y quisiéramos abordar todos los temas, pero vamos a cerrar con esos desafíos que actualmente se están viviendo tanto en el municipio como en el país, esa estigmatización a las nuevas víctimas, esas cosas que no se aprendieron y que van a ser, digamos que, un paso a la repetición. De pronto hablemos un poco de eso, Ramiro. ¿Cuáles son esos desafíos que se están generando ahora? ¿Por qué las víctimas ahora tienen una estigmatización? ¿Por qué no se mira atrás? Ahorita que hablabas de ese no reconocimiento a partir de la juventud, o ese desconocimiento de la juventud de los actos violentos que tuvo Sonsón, ¿cómo ves el panorama y cuáles son esos retos que se siguen enfrentando incluso desde la Oficina de Atención a Víctimas? Bueno, como el principal reto para la transformación social, indiscutiblemente necesitamos mucha inversión estatal y mucho reconocimiento y presencia del Estado en cada territorio, que fortalezcan todos los procesos y que permitan la difusión de la memoria para que nosotros, los que vivimos el conflicto armado, los que fuimos testigos, lo podamos transmitir de manera adecuada a los jóvenes, para que estos jóvenes, ahora que tomen la decisión de entrar o no a un grupo armado, pues ya sepan lo que están haciendo y no lo hagan simplemente desde el desconocimiento, porque no tienen ni idea. Entonces, parte de ello, la institucionalidad o la política, sobre todo la que ha venido dificultando esos procesos, hablo de la zona Páramo sobre todo, en donde ha venido dándose una gran negación, una enorme negación a esos procesos. Entonces, los políticos y los alcaldes y secretarios de gobierno de estos tres pueblos durante varios periodos nos han dicho que dejen de esa bulla ya dejen de joder con eso, porque es que eso pasó hace 20 años, dejen de alborotar la sangre o de alborotar las heridas, es que nos dicen que las víctimas, ya eso ya pasó. Y resulta que por ignorar todo eso, por negar todo eso, es que estamos propiciando que no se llegue adecuadamente a esa transmisión de esa experiencia, para que el pelado pueda difundirla apropiadamente, para que el pelado pueda digerirla a la hora de sufrir las seducciones que hacen los grupos armados en este proceso de reclutamiento. Pero yo quisiera decir que no la estigmatización que estamos viviendo ahorita, que es enorme y de la que yo siempre me he quejado, la que sufren los jóvenes en esta zona Páramo, no es distinta a la de antes. Recordemos que ahorita, hace más de 20 años, también se decía, lo mataron porque era amigo de los paramilitares, y a este lo mataron porque era un miliciano, y a este porque era el papá de un miliciano, y a esta porque era novia de un soldado. Siempre había una razón para matar. Quiero traer como experiencia aquí la expresión de Karina en uno de los encuentros de Verdad para la Reconciliación,
con una víctima de aquí del Río Arriba, como le reclamaba, y ella pues que usted, ¿por qué mató a mi papá? Y Karina le dijo algo que me parece que es muy importante, que debería ser vital para los procesos de reconciliación en el país. Karina le dice, es que cuando uno está en la guerra, uno está en el monte, uno cree que tiene la razón, y como no tiene el poder, uno es Dios todopoderoso y uno decide sobre el futuro y las vidas de las personas. Pero cuando uno sale del monte, se enfrenta a las víctimas y se da cuenta de cuán equivocado estaba uno. Esa expresión nos muestra la realidad de eso. O sea, el conflicto armado es ciego, la violencia es ciega y genera ceguera, es producto de ceguera y todo es ceguera. Pero cuando hay un acto de reflexión, hay espacios para la reflexión, la gente puede pensar, la gente puede reflexionar, ¿cierto? Tuvimos una experiencia aquí en esta zona con trabajos de secundarias en varias veredas de Sonsón, Argelia y Nariño y el cañón del río Samaná. Hablábamos de memoria. Pues es muy escaso el pelado, el joven, que reconoce o que sabe lo que pasó. Aún siendo hijos de víctimas, nietos de víctimas, no saben lo que pasó siquiera. Cuando uno les habla de esas cosas, algunos pueden, en ellos se les moviliza, se moviliza algo en ellos y bueno, caramba, es que las armas no son un juego, la violencia no es un juego. La violencia produce no solamente el sufrimiento del que toma un arma y hace violencia, sino que produce sufrimiento en las demás personas y sobre todo en los jóvenes es muy importante el sufrimiento que les produce a las mamás. Recordar que esas mamás quedan sufriendo cuando ellos los matan o los llevan a la cárcel o los desaparecen, ¿cierto? Entonces esa estigmatización que vivimos ahora años la transmite uno ahorita y es exactamente lo mismo. Recordemos que aquí en las calles de estos pueblos donde se está matando muchos muchachos al año, puros muchachos de nuestros territorios que mueren, muchachos que fueron seducidos por esos grupos armados que ni siquiera los jefes ni siquiera son del territorio, sino que mandan desde los lujos en esas zonas del Valle de Aburrá, pero que seducen a estos muchachos con poder, con dinero, con acceso a muchísimo poder y a oportunidades de dinero. Entonces, ahorita los matan y uno empieza a hablar en esos espacios. Bueno, es que qué pesar de estas familias. Bueno, es que hay que tener en cuenta esas familias. No, pero es que son familias. O sea, mataron a ese muchacho porque ¿quién lo mandó a meterse en ese grupo? Lo mató porque era expendedor de droga. Resulta que esa estigmatización, entonces la madre o la esposa tiene que pasar por un doble sufrimiento. No solamente tiene ahí en la sala al hijo que perdió, pasar por el enorme sufrimiento de perder al hijo, sino que tiene que enfrentarse a que en todo el mundo, en el pueblo, todo el pueblo lo está señalando de que es la madre de un traqueto, la madre de un expendedor y de un vicioso. Entonces esa doble victimización está produciendo enormes heridas en el tejido social de Sonsón, Argelia y Nariño, en esta zona pues en lo que está viviendo este profundo conflicto, y la institucionalidad no lo quiere atender. Es importante tenerlo en cuenta. La institucionalidad no le interesa reconocer estos hechos como una emergencia humanitaria. A nadie le interesa reconocer que esos pelados son muchachos que eran de nuestro tejido social, el tejido social que cada persona que matan hace parte de ese tejido social. El tejido social se rompe. Son personas, como decía Bernardo en un principio, que eran miembros de ese tejido y desaparecieron, el tejido se va debilitando. Y fuera de eso no estamos atendiendo las necesidades de recuperación psicosocial de las víctimas que sobreviven, las madres, las esposas, los hijos que se van a tener que criar sin un padre porque se mataron. Eso es gravísimo, no lo estamos reconociendo. Entonces es necesario, para generar esa conciencia colectiva, es no estigmatizar, es reconocer que es que esos que están muriendo, independientemente de por qué los mataron, siempre hay una razón para, los que tienen un arma siempre tienen una razón para matar. No es señalarlo, es poder abrazar, y yo invito a la zona Páramo a que abracemos a nuestras víctimas con amor, con calidez, porque son nuestros hermanos los que están muriendo, no son cualquier cosa, y es nuestro propio tejido social de la zona Páramo el que está siendo debilitado todo el tiempo por esos procesos de violencia que es la misma que vivimos nosotros hace 20 y 30 años. Ahora lo están viviendo estas nuevas generaciones. Entonces en la unidad de víctimas estamos recibiendo todo el tiempo madres que le mataron hace 20 años un hijo, tiene desaparecido hace 15 años otro, y ahorita viene con manos temblorosas y con llanto en los ojos me llevan el registro civil de defunción para poder incluir este nuevo homicidio, un nuevo homicidio que se suscita. ¿Qué clase de sociedad es la que estamos negando? Estamos negando que es una sociedad
rota, una sociedad demasiado afectada por las violencias, que esto no es distinto a lo que, a lo que vivimos hace 20 o 30 años. Está bien que los de hace 20 y 30 años eran grupos paramilitares y guerrillas que tienen hoy día estatus político. El hecho de que estos grupos de ahora no tengan un estatus político no quiere decir que hagan menos daño, están haciendo igual daño a los que sufrimos nosotros hace 20 años. Estamos viendo sufrir a nuestra gente, a nuestros hermanos, los estamos viendo sufrir, y los estamos viendo sufrir con la indiferencia que porque si los mataron, como dijo Bernardo en un principio, era porque algo de... Y eso es muy trágico. Bueno, es un panorama que nos permite hacer varias reflexiones y de pronto, Bernardo, como un cierre para este programa, para ese no olvido, para esa reflexión en torno al reciclaje de esas violencias, a la estigmatización, revictimización. ¿Qué le podemos decir a esta sociedad de esta zona páramo, de esta región? ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros por la memoria? Bueno, por la memoria, los mismos ejercicios que de pronto hemos venido haciendo porque son muy importantes. Lo que vuelvo a recalcar es que hay que generar movilización social en términos políticos, en términos culturales, en términos sociales, para que sea la sociedad un actor colectivo, ese sujeto colectivo que sea capaz de generar transformaciones para cambiar estas dinámicas. Obviamente tiene que ser de mano de la institucionalidad. Sin la institucionalidad genere, como lo dijo Ramiro ahorita más temprano, dinámicas de inclusión, de generar posibilidades de empleo, de dinámicas económicas que hagan que estas poblaciones que son vulnerables a poder ser parte de estos sectores y estos grupos armados puedan tener otras oportunidades de crecer, de aportarle a la sociedad desde sus habilidades cognitivas, de sus habilidades intelectuales, culturales, laborales, y puedan enriquecer la sociedad. No hay otra manera de hacerlo si la sociedad no se convierte en un sujeto colectivo capaz de decirle a la institucionalidad que esta realidad tiene que transformarse para que estas nuevas violencias no se reciclen ni se repita lo que está pasando en el momento. Bueno, es un tema que se queda en el tintero, bastantes cosas por abordar. A los dos un agradecimiento grande por acompañarnos. Ramiro, siempre bienvenido a estos micrófonos del Siriri Podcast, esperando que este también sea un espacio donde el trabajo que se genera desde la Oficina de Atención a Víctimas se pueda replicar. La idea que tenemos con el colectivo y la idea que tenemos también con este medio de comunicación o este medio naciente de comunicación es seguir abordando estos temas y permitiéndonos una reflexión colectiva. A ustedes muchas gracias por seguir conectándose. Recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como el-Siriri-. Vuelvan a este capítulo y a nuestros demás capítulos a través de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que tengan las notificaciones de nuestros nuevos estrenos. Y muchísimas gracias a Sebastián Yarse que nos acompaña hoy en la cámara. Nos vemos en un próximo capítulo. Donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Siriri Podcast. Voces con sentido.